Tú no puedes soñar con cosas que antes no has sido capaz de imaginar. Yo solía soñar con la idea de hacerme mayor, casarme y tener una casita de color blanco con una valla blanca, quedarme en casa cocinando. Y estoy segura que lo saqué de mis lecturas de Dick y Jane. En el bachillerato decidí que lo que realmente quería era ser secretaria, porque ya había visto una en algún sitio, tal vez en una revista. Ellas iban siempre bien vestidas y no tenían que cortar algodón ni tampoco recogerlo. No tenían que estar bajo el sol ardiente. Estaban sentadas en una bonita oficina y yo podía ver sus fotos. Pensé que aquel era un excelente trabajo, aunque no tuvieras la casita blanca, la valla con estacas y todo lo demás. Yo solía trabajar para los blancos a diario. Cuando salíamos del colegio volvíamos a casa y nos cambiábamos para ir a casa de los blancos. Así que nos relacionábamos con sus hijos. Llegábamos a discutir acerca de derechos civiles y sobre temas de blancos y negros. Y llegábamos a las manos. Nos pegábamos en serio. Era pura cólera. No recuerdo haber pasado miedo por ello, pero creo que mi familia sí. Nos intentaba meter el miedo en el cuerpo y nos decía que anduviéramos con cuidado. Recuerdo que mi hermana estaba muy gorda por aquel entonces. Mi madre intentaba conseguir que barriera debajo de la cama, pero ella siempre decía: mamá, no me puedo arrodillar ni meterme debajo de la cama porque estoy demasiado gorda. Bueno, pues una noche la policía apareció delante de nuestra casa. Hicieron ladrar a los perros toda la noche y Jim se escabulló por debajo de la cama y mi madre me dijo: chica, pásale la escoba a esa niñata, ya que ahora está debajo de la cama. Así que no todo era tan terrible, había momentos dulces también. Mississippi, una lucha por la igualdad. Woke up this morning with my mind on stay on freedom. Oh, woke up this morning with my mind on stay on freedom. Oh, woke up this morning with my mind stay on freedom. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hace poco más de una generación, el estado de Mississippi no era comparable con ningún otro. Sus habitantes de raza negra eran libres solo de nombre, ciudadanos de segunda clase en un sistema inamovible desde el cambio de siglo. La mayoría vivía sin esperanza ninguna, pero unos pocos lucharon y otros, blancos y negros, se unieron a ellos. Eran jóvenes y no tenían ninguna experiencia o poder político. En el transcurso de 4 intensos años, serían capaces de convertir su ejército político de andar por casa en un acta de diputado nacional. Finalmente, Mississippi y Estados Unidos nunca serían los mismos, y ya nadie jamás lo sería. Empecé a cortar algodón cuando tenía 6 o 7 años. Y yo era una persona muy feliz. Yo no sabía que éramos pobres porque toda la gente que yo conocía vivía como nosotros, excepto los blancos, que todos nosotros sabíamos que vivían de un modo diferente. Yo estaba convencida de que vivíamos bien. Mi padre no sabía leer ni escribir. Él nunca había ido al colegio. Tenía claro que la educación era el único modo que tenía la población negra de salir del agujero. El jefe de campo, el agente, el chico que habían contratado para que dirigiera el trabajo como encargado del negocio, estaba en contra de que fuéramos a la escuela cuando había trabajo que hacer. Él imponía sus normas. Él iba por allí diciendo: estos niños son demasiado mayores para ir a la escuela de todos modos y necesitan estar en el campo. Y mi padre era tan inflexible con respecto al tema de ir al colegio que incluso nos acompañaba a la parada del autobús cada mañana armado con un rifle. Like it or not, this is a European civilization, a white man civilization.
and it should remain that there were the Negroes considered to be more or less guests. Tenías claro que no podías mirar a una mujer blanca, mirarle a los ojos sin meterte en líos. Porque podían mancharte por violación visual, que era algo en lo que la gente creía, por mirar a una mujer de un modo que ellos sospecharan que tú tuvieras secretas intenciones con respecto a ella. We have in Greenwood, I think we have wonderful relations with the colored people. It has been demonstrated through the years in all the businesses, type of businesses. The colored people are very happy, extremely happy in Mississippi. And I think they feel just as warmly toward us. That's a fact. Do you know anybody who disagrees with that? Fui a trabajar como niñera a casa de una familia blanca y la señora me llamó para que subiera al piso de arriba. Subí rápidamente para no hacerle esperar. Ella dijo, el señor Lawrence quiere verte. Cuando le vi estaba en la cama, tumbado entre las sábanas de seda, y yo le dije, sí, señor Lawrence, ¿qué es lo que quiere de mí? Y él me arrastró inmediatamente hacia la cama y tuvo relaciones sexuales conmigo. Yo cumplía 11 años ese mismo día. Era mi cumpleaños. No tenía sentido correr al lado de nuestra madre o nuestro padre para contárselo, porque ellos no podían hacer nada. Solo podrían ser asesinados si decían algo. Así que en muchas ocasiones, nosotras, las niñas, nos íbamos al baño para hablar de ello, sin decírselo a nuestros padres, pues ocurría muy a menudo. Después de haber sido violada a los 11 años, empecé a ir con hombres a diestro y siniestro. Era una chica fácil. Me hice descarada. Empecé a maldecir, a decir tantas palabrotas como lo haría un estibador de puerto. Yo les odiaba. A muerte. Yo tenía todo tipo de fantasías. Estaba fascinado con personajes de las historias tipo David y Goliat. Aquellos eran mis personajes favoritos de la Biblia. Los gatos que daban patadas y golpes en la cabeza a sus enemigos. Me gustaba la historia de Moisés, arrojando a todo el mundo al Mar Rojo. Solía ir a los bosques de la parte trasera de la casa para predicar, chillar y combatir contra ellos, correr entre los arbustos y pegar patadas a los árboles, como si pegara a los hombres blancos. El movimiento por la defensa de los derechos civiles cambió por completo la antigua relación entre blancos y negros. Comenzó en la década de los 50 y alcanzó su máximo apogeo en 1960, cuando estudiantes universitarios de color empezaron a organizar sentadas y marchas por la libertad. Sus dramáticas confrontaciones en comedores con segregación racial y estaciones de autobuses dejaron estupefactos a toda la nación y reunieron en un mismo proyecto a todos los negros del sur. Yo estaba realmente emocionada con aquello y corría a casa cada tarde para escuchar las últimas novedades y enterarme de cuándo salíamos en las noticias de la prensa del fin de semana, de cómo la gente iba diciendo que ya no íbamos a aguantar más esta situación, que nos íbamos a alzar y mirarles directamente a los ojos de un modo que yo nunca antes había visto hacer con un blanco. Había un enorme sentimiento de orgullo que todos sentíamos en cada una de las acciones, en cada una de las actividades que hacían. Te irradiaban esa sensación por todo el cuerpo. Te daba escalofríos ver cómo esa gente estaba golpeando el sistema de segregación vigente durante tanto tiempo. Había mucha gente joven como nosotros, tanto hombres como mujeres, que iban bien vestidos, y eso era parte de la historia. Ellos iban tan bien vestidos que precisamente te provocaban un aplastante sentimiento de orgullo y talento.
Pero yo no descubrí que eran activistas de la libertad hasta que un autobús paró en Jackson y ellos se bajaron y se colocaron en la parte para los blancos, delante de mis propios ojos. Aquí, por primera vez en mi vida, mis fantasías se iban haciendo realidad. Yo siempre quise estar en una posición donde pudiera combatir a los blancos de igual a igual y poderles ganar. Esa gente eran unos ganadores natos y yo les apoyaba. Los estudiantes formaron su propia organización de integración llamada SNCC. Su símbolo era unas manos blancas y negras entrelazadas. El Comité Estudiantil de Coordinación para la No Violencia, SNCC, atrajo a gente joven de todo el país, incluyendo a un joven profesor de matemáticas de la ciudad de Nueva York, Bob Moses. Bob Moses había crecido entre los proyectos de Harlem, por lo que había podido asistir a la Universidad para Blancos de Hamilton. Había una atracción hacia el sur y yo descubrí el SNCC. Viajaba en autobús y una pareja de jovenzuelos me escoltó hasta la estación de autobuses para ver en ese momento dónde se iba a sentar en el autobús su representante del SNCC. Así que me senté en los asientos delanteros. No era un trayecto largo y no había nadie más en el autobús. No había posibilidad alguna de confrontación. Pero en el momento de llegar a la ciudad, había unos 73 activistas en la calle invadiéndolo todo. Y era gente que venía de todas partes, que había hecho un largo camino desde Nashville, que llevaban mucho tiempo luchando para la defensa de los derechos civiles en favor de la integración racial, del derecho al voto, la misma gente que había luchado junto a Martin Luther King, la misma gente que había hecho manifestaciones en Greensburg, en el norte de Atlanta. Y bueno, les llegó el momento de acercarse a Mississippi para provocar un cambio y decirnos: chicos, hasta aquí hemos llegado. Un día nos llegaron noticias de que había venido a la ciudad alguien de fuera, un hermano colaborador de Martin Luther King. Y entonces una noche fuimos a ver quién era, resultando ser Bob Moses. Lo que Moses venía a reivindicar en Mississippi era el derecho al voto de la gente de color. El estado de Mississippi tenía casi 1 millón de personas de raza negra, pero no se les permitía censarse como votantes. Una campaña en favor del voto negro llamaría la atención de la nación sobre esto y supondría un empuje para que el gobierno federal les apoyara en su lucha. We want you to come down to the courthouse tomorrow. We're having a Freedom Day for registration. We want you to come down tomorrow and register. Now y'all ain't down to march. Y'all can't march. No, we're not gonna march. We just gonna go down to the courthouse. Because I ain't able. Yes, ma'am, we understand. La estrategia consistía en salir para hablar con la gente acerca del censo de voto, traerlos a clase, enseñarles cómo interpretar la Constitución y llevarles a la oficina del censo al día siguiente. Me acuerdo que algo dentro de mí se removió aquel día. Para mí era como un río sin retorno. A great change is at hand, and our task, our obligation, is to make that revolution, that change, peaceful and constructive for all. Those who do nothing are inviting shame as well as violence. Those who act boldly are recognizing right as well as reality. Friends, I'm a Mississippi segregationist, and I am proud of it. En 1960 el Partido Demócrata estaba completamente dividido. John Kennedy ocupaba la Casa Blanca, pero los demócratas llamados Dixiecrats establecían sus normas en el sur y se resistían a todo intento de cambio. Our forefathers did not intend to share this country with the Japanese or with the Eskimo or with the Negro as equals, because civilization and savagery can never be equal. En Mississippi, la segregación racial estaba autorizada por las ordenanzas municipales del Partido Demócrata del Estado y era seguida de manera mayoritaria por el Colegio de Abogados, fuerzas policiales y comunidades de vecinos de raza blanca. El estado de la Magnolia, símbolo de Mississippi, sería el campo de batalla del último reducto del racismo sureño. We have had experience in the past with Negro political domination. It was known as the Reconstruction. There are some who call this present attempt to build up political power through the mass registration of unqualified Negro voters the second Reconstruction.
Fueron muy estrictos con el tema del censo. Era como decirnos, no vais a poder censaros para votar, punto. No, Jennings, you didn't pass it. You see there, you didn't fill out, but just was there. You just filled out that part, and look, you didn't write anything in there. You didn't pass it. You have to fill it out complete before you pass it. My son, 4 years in college, and he's the secretary of the NAACP, and he didn't pay it. And I said, well, I can't answer that. And then he laughed. And he says, well, this is the question that we give to some. Meaning that this was the question that they give to many of the Negroes, a question that they knew that they couldn't answer. El SNCC se unió a otros grupos de defensa de los derechos civiles y juntos formaron el Consejo de Organizaciones Federadas. El fruto de sus esfuerzos se extendió rápidamente por todos los condados de alrededor. Los blancos del lugar respondieron al más puro estilo de Mississippi. Han golpeado a muchos de los nuestros. Yo también he sido arrestado por haber llevado a gente a la oficina del censo. Menos de 3 meses después de la llegada de Moses, un legislador del estado de raza blanca llamado E.H. Hurst encañonó con su revólver a un hombre de color implicado en la campaña del censo de votantes negros. Herbert Lee, miembro del NAACP, granjero y padre de 9 hijos, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Hurst adujo defensa personal y fue absuelto. Herbert Lee era una de las primeras personas en registrarse en el censo del condado de Amite, y Bob había tomado nota de ello. Hurst y Lee se conocían muy bien. Llegaron a jugar juntos cuando eran jóvenes. Incluso cuando fueron adultos, solían ayudarse el uno al otro. Pero a Hurst le afectó profundamente la implicación de Lee en este tipo de actividad política. Y sintió como si fuera un visionario, que su cometido era asesinar a Lee. El Consejo de Organizaciones Federadas se propuso organizar al resto del Estado. Aquello era algo en lo que no habíamos pensado realmente, por lo menos yo no. Era algo que nunca creías que ibas a poder realizar. Y era tan precipitado. Todo lo que sucedía en el resto del mundo tenía que pasar por Mississippi y nosotros íbamos a formar parte de ello. Sabíamos que algunos habían sido golpeados, conocíamos a los chicos que habían sido asesinados por intentar ejercer sus derechos. Y cuando ellos llegaron a Selby, nosotros estábamos listos. Solo esperábamos una consigna: decidnos qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir. Teníamos que ir a la iglesia para hacer los panfletos y distribuirlos. La gente venía a la iglesia y teníamos charlas. Alguien venía para contarnos que teníamos que abandonar la ciudad. Entonces salíamos de la ciudad para ir a la más cercana. Un buen día me fui al norte del condado de Bolívar, lejos de Alligator, a una plantación, y me dirigí a un hombre blanco. Le dije quién era y que quería saber si ponía alguna objeción para que yo hablara a su gente sobre el tema del censo de votantes. Me dijo, no tengo ningún problema. Y yo me decía, que bien, esto va a ser coser y cantar. Cuando ya me estaba alejando de allí, me llamó y me dijo, cuando acabes de censarles, no los traigas aquí de vuelta, llévatelos a casa. Aquello me dejó helada, porque por aquel entonces yo estaba viviendo en una maldita casa que no estaba en condiciones para que viviera aquella gente. No tenía sitio, no tenía trabajo. Tú le estabas pidiendo a la gente que retara al sistema y sus tradiciones, y tenías que estar preparada para la responsabilidad derivada de que aquellos chicos siguieran tus instrucciones o decidieran unirse allí mismo a las movilizaciones contigo. Te habías convertido en la persona responsable de esta gente, de sus familias y de su bienestar. La zona del Delta era realmente un paisaje terrible de ver durante aquella época. Una chabola de plantación era una casa de una sola estancia medio derruida, con montones de maderas viejas y latas volando en todas direcciones, porches de madera podrida y puertas que colgaban. Eran unas condiciones terribles para que la gente pudiera vivir allí.
I've been tired a long time in the state of Mississippi, living in the county with James O. Easton, the senator, Senator Stennis to go to Washington and tell the people that the people of Mississippi, the Negroes, are getting along good and we are satisfied. But I want him to know this, both of them. We are not satisfied and we haven't been satisfied a long time. Fannie Lou Hamer había sido guarda de plantación durante 18 años. El día que se inscribió en el censo para votar, la despidieron y fue desalojada a la fuerza de la plantación. Ella se unió al SNCC como secretaria de campo a jornada completa y se convirtió en una voz poderosa en favor del movimiento en defensa de los derechos civiles. La señora Hamer era un estímulo, creo que para todo el mundo. Ella realmente representaba lo que todos estaban intentando organizar en favor de la lucha final. Esto es, la transformación de las sociedades de las bases, de la gente que trabajaba y vivía como aparceros en las plantaciones. La promesa que suponía la capacidad de encontrar su propio espíritu y su propia energía y ponerlo todo al servicio de un gran movimiento social. Y la señora Hamer vino a simbolizar esa transformación mejor que nadie. Nosotros somos seres humanos y no nos vamos a detener hasta que consigamos una vida mejor. Hemos estado trabajando todos estos años para nada. Las mujeres han ido al campo y han estado trabajando de 10 a 12 horas por $3 al día. Sé lo que significa la palabra sufrir y sé lo que es pasar hambre. Y nadie nos va a detener, aunque me lleve la vida en ello. Todo vale si eso hace que algún niño pueda vivir mejor. Lo más estimulante era esa sensación de camaradería, esa conciencia de tener a alguien junto a ti, que está arriesgando su vida igual que tú, con el convencimiento de que eres invencible, con la creencia de que tu causa es una causa justa. Y de repente, por primera vez en mi vida, yo era una persona aceptada. Era parte de la familia, parte de la comunidad. Era tratado de igual a igual, como alguien que podía ser escuchado, que tenía ideas, que podía contribuir con algo. El movimiento fue el primer paso para encontrarme a mí misma. Yo sentía que el movimiento era la cosa más importante que yo había visto. Y respeto a la gente que empieza a tomar posiciones. Y me hacía sentir bien cuando la gente comenzaba a observarme. Me sentía orgullosa de mí misma cuando iba a Tuvalu y dormía en la habitación de Annie Moody. Yo sentía en esos momentos que algún día yo también podría ir a la universidad. Yo quería ser como ellos. Quería hablar como ellos. Quería entender de qué iba el movimiento. We will ask you first what your intentions are. We're going to the courthouse to register. Al jefe de policía se le miraba con temor sencillamente porque era el jefe de policía y tenía la última palabra en todo. Y como siempre, alguien me empujó hacia adelante. Fue al verle la expresión de su cara ante esa niñata. Estaba aturdido. Él no sabía qué hacer y por primera vez en mi vida vi la indecisión en la expresión de la cara del jefe de policía. Eso me hizo sentir tan orgullosa. La gente comenzó a mirarme a la cara, a los ojos, diciendo, esta chavala es una chica dura, ¿verdad? Y yo estaba asustada, pero sabía que no me podía volver atrás. Sencillamente había algo que no me permitía volver sobre mis propios pasos. Era tan bonito ver a gente como aquellas señoras. Iban caminando con orgullo, con sus tetazas por delante todo el camino. Mi madre me decía que podía ver sus tetazas una manzana antes de verlas a ellas, pero ellas caminaban con tanto orgullo a lo largo de la manifestación
que yo me recuerdo a mí misma intentando seguirles el paso. Ese paso lento que ellas tenían. Parecía como si la tierra les cogiera los pies y se los sujetara. Aquellas mujeres iban andando a su ritmo, y entonces cuando se levantaron y descubrieron la barricada humana que había formado la policía, empezaron a hablar a su manera, entonando cánticos y diciendo: no tengo miedo de ir a la cárcel porque quiero ser libre. No voy a dejar que nadie me haga dar la vuelta, quiero seguir manifestándome. De 1963, el presidente Kennedy envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de los derechos civiles. Prohibía la discriminación en sitios públicos. El sur alzó su voz para oponerse a esta ley. La toma de poder federal con respecto al fortalecimiento de la defensa de los derechos civiles parecía inminente. La población blanca local, temerosa de perder el control de la situación, intervino con sus propias manos. No tengo ni idea quién puso la bomba, pero lo hicieron, quizá debido a mis actividades en el movimiento. No sé quién provocó el incendio, pero había algunas personas que vieron una explosión como si alguien hubiera lanzado una bomba dentro de nuestra casa. Y mi madre estaba ahí dentro, en una silla de ruedas, no podía caminar. Después ella murió. Mi madre murió. Recuerdo que falleció en el hospital Greenwood unos pocos días después. Y el recuerdo más intenso que guardo en mi memoria es el trato de las enfermeras, a quienes oí decir una a la otra: no quiero hacerme cargo de esta vieja negra y maloliente. De regreso de una oficina de inscripción del censo, Fanny Lujan y otras 5 mujeres fueron arrestadas en la zona reservada solo para blancos de la estación de autobuses de Mississippi. Y me golpearon. Me molieron a golpes y yo empecé a chillar. Entonces uno de los hombres de raza blanca que estaba sentado allí se levantó y empezó a darme golpes en la cabeza. Yo no podía dejar de gritar porque aquello era horrible. 3 días después, el líder de la NAACP de Mississippi, Medgar Evers, fue asesinado mientras conducía a casa, disparado por la espalda con un rifle de grueso calibre. Era como vivir en un país extranjero donde estás retando al poder todo el tiempo y estuvieras desprotegida. No había tribunales que les importara la vida de los nuestros. El FBI no bajaba al sur para protegernos de crímenes violentos. No había ley ni estatal ni local, ni agentes de policía que nos protegieran. Eran unos años de inmenso terror. La campaña para el censo de votantes se estancó. En el condado donde el Consejo de Organizaciones Federadas había concentrado la mayoría de sus esfuerzos, pudieron votar menos de un centenar de negros. Aunque el presidente Johnson había firmado el Acta de Derechos Civiles y la había elevado a rango de ley, eso no protegía el derecho a voto de la población negra, pero sí consiguió apartar a los Dixiecrats. Time has come for Mississippi congressmen and senators to disassociate themselves from this party and join the conservative white voters of this state in supporting Republican electors for Barry Goldwater.
Las inminentes elecciones presidenciales le dieron al Consejo de Organizaciones Federadas la oportunidad de emplear una nueva estrategia. En la Convención Nacional Demócrata programada para finales del verano, ellos podrían forzar una confrontación con los Dixiecrats de Mississippi y exponer la situación de injusticia a la nación. Para reventar Mississippi, el Consejo de Organizaciones Federadas necesitaba conseguir apoyo estatal rápidamente. Decidieron traer voluntarios de toda América al estado de Mississippi. Confiamos en poder mandar a Mississippi este verano algo más de 1000 profesores, sacerdotes protestantes, abogados y estudiantes de lo largo y ancho del país, que estén dispuestos a comprometerse con lo que nosotros llamamos escuelas de libertad, programas de atención comunitaria y actividades que promuevan el censo de votantes, un programa diseñado para abrir Mississippi al resto del país. Some 700 college students from as far away as Boston and Southern California have come here to take part in a program called Freedom for Mississippi. Marshall, what are your motives for going down to Mississippi this summer? Reading the papers all last year, talking with people and hearing about what was happening in Mississippi and in the South, shooting of Medgar Evers and other events like that, generate such a feeling of outrage and injustice that you feel you must act. Parte de toda la idea del proyecto de verano estaba basado en el análisis de Bob, que consistía en la creencia de que la ley solo cubría a ciertas personas en América, y eso no incluía a los negros del sur. Cubría un poco a los negros del norte, y cubría mucho a los blancos del norte. Así que si querías traer esa ley al sur, tenías que traerte también al sur a la gente a la que cubría esa ley. Existe una inquietud entre parte de la gente que le hace preguntarse, ¿tienes que tener un cuerpo de hombre blanco para proteger a una persona de color? ¿No tienen las vidas humanas el mismo valor? Así que esta duda te llega a la mente. ¿Tiene América alguna obligación de protegerme a mí como protege a uno de los hijos de los senadores que vienen de Harvard o Yale? Y esto da una ironía, pero la realidad era que yo me convertiría en una cifra de la estadística. El día antes de salir de Oxford para ir a Mississippi, nos llegaron noticias de que 3 activistas por la defensa de los derechos civiles habían desaparecido. James Chaney, Andrew Goodman, and Michael Schwerner went to Mississippi to help register Negroes as voters. It had been stressed at the training school they had just completed that the federal government could offer them little protection. Cheney, a 20-year-old Empezó la búsqueda de los voluntarios de verano cuando 2 activistas veteranos organizadores del CORE declararon que los habían visto por última vez en una prisión rural de Mississippi. El FBI descubrió su coche vacío, pero ni rastro de los hombres. What do you think of this? I believe them jokers planned and sitting off up there in New York laughing at us Mississippi folk. You think it was a hoax then? I think so. If they did, I feel like they asked for it. They came here looking for trouble. It was very clear to me Para mí estaba bien claro que habían desaparecido, that they were dead. que estaban And I muertos. knew that in my bones. And now Algo dentro de mí me lo decía. how to convey that to them. Y ahora el problema era cómo hacérselo entender a los voluntarios para que lo comprendieran. Esa era nuestra mayor preocupación. Estábamos todos reunidos en ese gran auditorio. Debíamos de estar alrededor de 300 de nosotros allí, y Bob estaba ahí delante hablándonos cara a cara. That job fell to me. Right? Yo tenía que afrontar la idea de que los chicos estaban muertos. That the kids were dead. Do whatever you want. You Haced lo que can't queráis. do that. No podéis devolverles la vida. Now you have a problem. Ahora vosotros tenéis un problema. You have got to Tenéis que volver a considerar el hecho de ir a You're Mississippi, going to Mississippi in the light sabiendo de antemano que algunos de los some vuestros of están you ya muertos, who are already dead. incluso antes de que hayáis llegado allí. Entonces se hizo el más absoluto silencio, y todo el lugar quedó callado alrededor de 5 minutos.
En los asientos de atrás, una mujer llamada Jean Wheeler se puso de pie y comenzó a cantar. Ellos dicen que la libertad pide una lucha constante. Oh Señor, hemos luchado tanto tiempo que debemos ser libres. Inmediatamente todos se levantaron y salieron del lugar en fila india detrás de Jean. Al día siguiente, todos nosotros nos fuimos a Mississippi. Is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle. Oh Lord, we've been struggling so long that we must be free. We must be free. Allow these invaders to succeed in their dastardly scheme, we will be guilty of a very costly error. El Estado estaba siendo invadido por 50.000 personas y siempre se referían a ellos como los invasores. Estoy totalmente convencido de que hubieran sido capaces de darle la vuelta a la predicción del tiempo si con eso consiguieran preservar la segregación racial y nuestro modo de vida del sur. Red solía decirme que el mejor modo de que yo me levantara y empezara la mañana era arrojarme el periódico Jackson Daily News. Se volvía tan loca. Estábamos alojados entre gente de la comunidad. Ellos nos daban la bienvenida y nos colocaban en una amplia extensión de la ciudad en las casas de la gente. Era estupendo. Ellos nos recibían tan bien y nos hacían sentir tan seguros hasta que nosotros en algún momento empezábamos a asomar las cabezas e iniciábamos nuestra tarea. Entonces tenías que lidiar con la costumbre entre blancos y negros vigente durante más de 40 años de llamar a los blancos señor y cederles el asiento. Yo todavía no había perdido la costumbre de llamar a la gente blanca por su nombre, sin anteponer antes señorita. Don't you ever give up that gun. That's all you got left to protect that little baby in that crib. Because these dirty devils will be in your home. That's what they want. They do not want equality. You know they don't want equality. They don't want something like you got. They want what you got, your women. En Mississippi, los blancos no se relacionaban con los negros. No ofrecían servicios religiosos en las iglesias de la comunidad negra. No enseñaban en sus escuelas ni vivían en barrios negros. Los blancos del norte estaban rompiendo todas las reglas y los blancos del sur se hacían los remolones. Freedom Summer fue el detonante que produjo 1000 arrestos, disparos, quema de iglesias, apaleamientos, y algunos blancos del sur que simpatizaron con los voluntarios fueron apartados como una forma de castigo. Esto produjo una radicalización de la vida política. No había moderación, solo segregación. Era como decir, bueno, deberíamos dialogar. ¿No podríamos dialogar sobre estas cosas? ¿Cómo podemos evitar enfrentamientos? Era un cambio muy moderado en cuanto a las reivindicaciones pedidas. Así que nos sentamos y hablamos sobre cosas diferentes. La casa fue rodeada por coches y las luces se enfocaban directamente a la puerta principal y nos quedamos sorprendidos. No podíamos entender qué pasaba. Incluso entonces estaba seguro de mi posición en la comunidad. Salí fuera, quería que sus fanáticos vieran que no pasaba nada. Los demás estaban conmigo. Estaba fuera de mi pensamiento que yo pudiera estar en peligro dentro de mi propia casa. La gente dejó de hablarnos en público. Ya nadie nos llamaría más por teléfono. Nunca más se acercarían a visitarnos. Él perdió la clientela y le pidieron que abandonara la oficina. Estas cosas nos dejaban aturdidos, una cosa después de la otra, siguiendo de cerca lo que ocurría. Estábamos casi noqueados con todo este asunto. Sabíamos que estábamos golpeando ligeramente algo que estaba en el corazón mismo de lo que ellos consideraban la base de su cultura y de su mundo, y que suponíamos una amenaza de todo ello.
meeting for the Mississippi Freedom Democratic Party. El Consejo de Organizaciones Federadas reclutó estudiantes en el seno de su estrategia global de desafío a los Dixiecrats en la Convención Nacional Demócrata. La base de ese ataque era el Partido Demócrata por la Libertad de Mississippi, una alternativa a todos los demócratas nacionales de raza blanca. Al final del verano, el MFDP confiaba en poder mandar su propia delegación a Atlantic City como rival de los regulares del Estado y exigir una plaza en su lugar. Ya dependería del Partido Nacional la elección de unos u otros. The self-styled Mississippi Freedom Democratic Party delegation represents no one but itself. And that we have no other way of doing it except through the Freedom Democratic Party. Since the state of Mississippi denied us the right to participate in the regular Democratic Party. Ladies and gentlemen, we cannot stand for that. Lo que necesitamos es algo de fuerza en el seno del partido para reunirnos en un proyecto común y decir, mira, no vayas por ese camino, ve por este. Lo que necesitamos es dejar de consentir la existencia de una base de poder político racista de los blancos del sur dentro del Partido Demócrata. Lo que se necesita es dejar atrás los orígenes para construir una nueva base. Los demócratas convencionales tenían elecciones primarias, así que nosotros también las tuvimos, primarias locales para elegir a los delegados de la convención, que a su vez elegirían los representantes que irían a Atlantic City. Lo que la señora Hammer me pedía que hiciera era que fuera de puerta a puerta para contarle a la gente que si permanecíamos todos unidos, podríamos llegar a ocupar nuestros escaños allí en Washington y en la convención. En Atlantic City podríamos llegar a ser importantes. Eso era exactamente lo que les contaba a la gente para intentar convencerla de que vinieran a la reunión. Yo recuerdo haberle dicho a la señora Hammer, le van a conseguir un escaño, y ella decirme, ¿de verdad? Y yo contestarle, sí, le conseguiremos uno. Ellos tenían un objetivo en mente, expulsar a los Dixiecrats y a toda esa gente que no era leal al proyecto demócrata y ocupar sus posiciones. Hasta lo que yo sé, ellos apelaron a la conciencia de casi todas las personas que tenían un concepto estricto de lo que significaba ser un ciudadano americano. There was a time when many people in Mississippi thought that the disappearance of the 3 civil rights workers was a hoax. But now that their murdered bodies have been discovered, confirming what many refuse to believe, the voices of doubt are still. El 12 de agosto de 1964, los cadáveres de Goodman, Schwerner y Chaney fueron encontrados. Días después comenzaba la convención del Partido por la Libertad. The state convention for the Freedom Democratic Party is now in session. I consider this an assemblage of people who, yes, have come through the wilderness of tears, who, yes, have come through the beating, the harassment, the brutalization, and I consider this a convention that speaks to the nation and speaks to the world, and its voice is saying that the day has come when racism must be banished from the political body politic of our country and people. El MFDP estaba ganando adeptos en el norte. 9 delegaciones demócratas y 25 congresistas habían decidido apoyar este reto.
Y entonces tú podías empezar a sentir que te estabas subiendo al tren de la historia, porque podías ver cómo algo descomunal se iba desarrollando y era más importante que tu propia vida, más importante que ninguno de nosotros y que había sido posible por el esfuerzo conjunto de todos. Cogimos a un buen número de personas que nunca habían salido del estado de Mississippi en su vida. Algunos incluso ni siquiera habían salido del condado en el que habían crecido, y aquí estaban, viajando al norte del país para representar a sus familias, sus amigos, su partido, su condado y a su barrio. Era una sensación maravillosa. Yo estaba seguro de que el Partido Demócrata echaría a los Dixiecrats de Mississippi. Tenía verdaderas esperanzas de que estuvieran al borde de la ruptura. Para conseguir los puestos de delegados de Mississippi en la convención, el MFDP tenía primero que testificar ante el comité de credenciales. Los delegados tenían que cargar con el peso de la evidencia de que ellos habían sido eliminados del sistema político. Tenían ante sí el reto de ganarse el corazón y la mente de los ciudadanos de todo el país. Sacamos a escena a cantantes por la libertad y todos entonamos canciones por la libertad. Teníamos a delegados ejerciendo presión sobre la gente cuando caminaban sobre el paseo de tablas, y presionábamos también a otros delegados, contándoles la historia y haciendo todo lo que nos era posible para favorecer la posición del Partido Demócrata por la libertad de Mississippi. The Credentials Committee of the Democratic Convention has now begun to deal with the case of the Mississippi rival delegation. And what I want the Credentials Committee to hear is the terror which the regular party uses on the people of Mississippi, which is what the next witness will explain, Mrs. Fannie Lou Hamer. Yo recuerdo estar detrás del comité de credenciales cuando la señora Hammer estaba testificando. Era el 31 de agosto de 1962, cuando 18 de nosotros viajamos 26 millas hasta el Palacio de Justicia del Condado de Indianola para intentar censarnos y convertirnos en ciudadanos de primera clase. Aquella era una maravillosa oportunidad de acusar a toda esa gente. Escuchándola decir todo aquello enfrente de esas personas, diciéndoselo a todo el país. Si el Partido Demócrata por la Libertad no consigue un sitio aquí, yo dudo de América. ¿Es esto América? ¿El país de la libertad? ¿El hogar de los valientes? ¿Donde tenemos que dormir con los teléfonos descolgados porque amenazan nuestras vidas a diario? ¿Porque queremos vivir como seres humanos decentes en América? Muchas gracias. Después de aquello, era como si ya lo hubiéramos logrado. I'm proud to report to you as chairman of the Oregon delegation to this convention that at the meeting of the delegation this morning, we voted 20-0 to take this Mississippi issue to the floor of this convention. Like the children by Moses led, let my people go. Estábamos completamente seguros y armados de valor, porque sabíamos que lo que esa gente nos hacía no estaba bien y era inmoral, y que no estaban siguiendo las reglas que de hecho se supone que estaban vigentes en el país. Aunque los Dixiecrats de Mississippi amenazaran con hacer campaña en favor del candidato republicano, ellos tenían una ventaja con respecto al MFDP. El presidente Johnson tenía que dar un escaño a una delegación de raza negra, le haría perder todo el voto del sur. Delegates of the Freedom Democratic Party, these people who have, in their convention in Jackson, Mississippi, termed themselves delegates. This is at the heart of the legal problem. There's a great crush here of press and
Parece ser que entonces Hubert Humphrey llegó a la ciudad del señor liberal y se descubrió que había sido enviado por Johnson en calidad de hábil negociador. My only interest in this is an attempt to try to bring about a reconciliation of views in the hopes to keep our convention united. Si Humphrey hubiese querido ser nominado como vicepresidente demócrata, tendría que haber tomado parte en la asunción de ese compromiso, porque Lyndon no quería apartarse de los dictados del Distrito Electoral del Sur, de los Dixiecrats sureños. It may not satisfy everybody. En la reunión del comité de credenciales, Walter Mondale, el delfín de Humphrey, ofreció una solución de compromiso aprobada por Johnson. Al mismo tiempo, sin que lo supiera el comité, Humphrey solicitó una reunión separada con los dirigentes del MFDP. Ellos querían reunirse con unos cuantos de los nuestros en el hotel. Y empezaron a discutir sobre lo que la administración estaba deseando proponer a la delegación, lo que era en esencia una oferta de poder simbólico. Eso era algo que no podíamos aceptar. We recommend that the convention adopt the following resolution. The Credentials Committee, after laborious work, came up with a compromise to accept the Mississippi delegation, and the one that is mainly Negro, into the convention hall as honored guests, and to let two of its members cast votes as delegates at large, which is something that has never been heard of in a convention before. Cuando salimos de la reunión, encontramos a un montón de gente de los medios de comunicación, cámara en mano en mitad del pasillo, haciéndonos preguntas tales como ¿cuál era nuestra opinión sobre el acuerdo? Y poquito a poco nos fuimos dando cuenta de que se había llegado a un acuerdo, mientras nosotros estábamos de hecho discutiendo qué tipo de propuesta sería. Fue un ejercicio de completo cinismo y manipulación. Yes, I do. I think it was a victory for the forces of reason, and I think it was a victory for the Democratic Party. I think it was a victory for our country. Al día siguiente, tuvimos una reunión muy importante para discutir si la delegación quería aceptar o no esos 2 escaños simbólicos. Y creo que fue la señora Hammer la que dijo que habíamos llegado demasiado lejos, habíamos luchado mucho, habíamos sufrido demasiado para llegar allí y no obtener más que un mendrugo de pan. Para ellos estaba bastante claro que no se les estaba pidiendo que compartieran el poder. Los demócratas convencionales de Mississippi también denunciaron el acuerdo. Rechazaron la llamada al honor que suponía el juramento a los ideales demócratas y abandonaron la convención. En un último intento de reconocimiento simbólico, los miembros del MFDP intentaron ocupar los asientos vacíos. Decidimos en ese instante dar un paso más y sentarnos en los escaños de todos modos como un modo de protesta por lo que estaba sucediendo. One by one, the members of the Freedom delegation from Mississippi are getting into the hall, and they're doing it by sending one in at a time to borrow credentials from those who are already in. When they are before the eyes of the world, they are peaceful and loving. And when they get back to Mississippi, it's, nigger, you can't come in here, nigger, you can't come in there, nigger, you get out. All we want is a chance to be a part of America. La pasada noche, Johnson salió al balcón justo enfrente de nuestra espera junto a los retratos de Goodman, Shaney y Sverner e intentó hablarnos en público. Y nosotros hicimos todo lo que nos fue posible para hacerles saber que sus actos valdrían más que cualquier discurso que pudiera darnos. Y nos fuimos de Atlantic City con la profunda sensación de que nos habían traicionado. Mis sueños y esperanzas de formar parte del Partido Demócrata Nacional se habían esfumado. Perdimos una generación de jóvenes negros que estaban observando el proceso político como un proceso legítimo que suponía el principio para poder compartir el poder real.
Y también comenzó la desilusión para toda una generación de jóvenes de raza blanca. El Partido Demócrata perdió la oportunidad de captar la atención y la energía de la generación que más tarde desarrollaría el tono vital de los años 60. Tenían miedo de la gente joven, tenían miedo de cualquier cambio, tenían miedo de abrir las puertas a las nuevas ideas y a la sangre fresca que quería participar. Es como si hubieran levantado un muro para dejarnos fuera, que no solo les pusiera en evidencia, sino que les supusiera la total perdición. Desde un punto de vista económico, las cosas van de mal en peor. Podría llevarte a sitios donde la gente vive todavía en una absoluta pobreza. Todavía quedan muchos de esos lugares en este estado. Pero lo más significativo, creo, que nos dio el movimiento fue que le quitó el miedo a la gente. La libertad de dejar de tener miedo a que te saquen de tu casa a la fuerza en mitad de la noche por atreverte a formar parte de una corriente, de atreverte a soñar, de querer participar, de desear una justicia igual para todos, o de desear un salario equivalente por un trabajo equivalente del que mi padre solía hablar. El SNCC había ganado una importante batalla en Mississippi. Un año después de Atlantic City, el Congreso aprobó el Acta del Derecho al Voto, garantizando la supervisión federal del desarrollo del proceso electoral por primera vez desde los tiempos de la Reconstrucción. Cuando yo volví, fuimos a un restaurante de comida rápida y alguien me dijo, vamos a entrar ahí. Yo le contesté, pero chicos, si no podemos entrar ahí. Ellos me dijeron, sí podemos. Entramos y un hombre blanco que estaba detrás del mostrador dijo, ¿puedo ayudarle en algo, señora? Entonces yo empecé a pedir patatas y hamburguesas, solo por el placer que suponía que cada vez que me servía, él tenía que decirme, señora, gracias, cuando yo jamás había oído en boca de un blanco que me dijera ese tipo de cosas. Y mi deseo es que, si fuera posible, la gente joven de ahora tenga ese tipo de experiencia de camaradería y compromiso del que nosotros formábamos parte, aunque fuera por un solo día. Quiero decir que si supiéramos que alguien está en peligro, pudiéramos socorrerle de inmediato, del mismo modo que una persona con hambre corre hacia la comida, para echar una mano, para ayudarle. No hay palabras exactas para explicarlo. This morning with my mind